Señor, gracias. Algunas veces está bien para mí cuando yo no tengo las palabras. Usted es grande, más grande que yo puedo imaginar. Su fidelidad en nuestras vidas es algo increíble. Gracias por hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Nico. Y en realidad, gracias por la vida de cada persona aquí. Usted tiene un plan y un propósito para cada persona aquí. Y esto es algo increíble. El creador del universo tiene un plan y propósito por mi vida. Increíble. Gracias, Señor, por su misericordia, su amor en nuestras vidas. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 11. Por 6 semanas hemos enfocado el pasado, el presente y futuro de la nación de Israel. Hoy terminaremos la sección del futuro de Israel y que Dios no ha terminado con ellos. Es lo mismo con nosotros, pero con ellos es lo mismo. Veremos que desde el principio Israel fue un pueblo especial y apartado por Dios. Dios ama y tiene un plan para su pueblo. Entonces empezamos en capítulo 11 y la otra cosa es capítulo 11 termina esta sección de Romanos. Romanos tiene 3 secciones, capítulos 1 al 8, 9 al 11 y empezamos la próxima semana, 12 a 16. Pero el versículo 16 dice, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es la primicia o la raíz de la nación de Israel? ¿Qué es? La raíz es Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel. Si la raíz es santa, también las ramas son santas. Cuando Dios aceptó a Abraham, el padre de la nación de Israel, Dios se apartó para él a sus descendientes también. Abraham es el raíz de la nación de Israel, quien recibió las promesas de Dios. Ahora Pablo desarrollará esta idea con la imagen de un árbol olivo. Vamos a leer versículos 17 al 24. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. No te jactes contra las demás ramas.
pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad a Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. El árbol olivo es el símbolo de la nación de Israel. Las ramas naturales son los judíos. Las ramas injertadas son los gentiles. Es importante entender que los gentiles no se convirtieron en judíos o en la nación de Israel, pero que entran directamente en las bendiciones que Dios les prometió a través de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la bendición. Tenemos la oportunidad de venir a Cristo, ser salvos y tener una relación con Él. Esta es la bendición. Esto está disponible a cada persona en el mundo que acepta el regalo de Dios. A través de Abraham, todo el mundo tiene la oportunidad de ser bendecido. Es muy importante entender que esta parte de las Escrituras no están hablando acerca de la iglesia. Algunas veces personas enseñan, esta es una imagen de la iglesia, pero esto no es. Este pasaje está hablando acerca de los judíos y los gentiles como grupos individuales. Sabemos que en la iglesia no hay diferencia entre el judío y el gentil. Nada. Decir que el árbol olivo con sus ramas naturales injertadas es una imagen de la iglesia sería un gran error. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, un gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son
uno en Cristo. Dios no ve al cuerpo de Cristo, la iglesia, y les ve como judíos o gentiles. En Cristo, su iglesia es una. Como dije, el árbol de olivo es una ilustración de la relación entre el judío y el gentil en el plan de Dios. En la imagen de un árbol olivo, la raíz de este árbol es Abraham, quien recibió las promesas de Dios para Israel y, como leemos, el mundo. Dios hizo pactos con Abraham. Cuando estudiemos el libro de Génesis, vimos esto claramente. Él no puede negarlos o cambiarlos. Estas promesas están en efecto hasta hoy en día. Nada cambia. En esta imagen vemos que muchos judíos no creyeron. Estos se representan en versículo 17 como las ramas desgajadas. Pero en la misma imagen vemos otras ramas, las cuales han sido injertadas al árbol. Esas ramas fueron los gentiles. Él describió estas ramas como ramas silvestres, como yo, un poco silvestre. Ahora no mucho, pero antes, Pero esta es la descripción de los gentiles. Él describió este proceso como contra la naturaleza en versículo 24. ¿Por qué? ¿Por qué es en contra la naturaleza? Usualmente, la rama natural era injertada al árbol silvestre. ¿Por qué? Porque decían que el introducir la buena rama en el árbol silvestre, esta conquistaría lo silvestre. Pero el introducir una rama silvestre en el árbol bueno, lo silvestre conquistaría lo bueno. Pero aquí vemos en esta ilustración que el buen árbol conquistó las ramas silvestres. Solamente en el reino de gracia, un proceso contra la naturaleza puede ser exitoso. Solamente. Es increíble. Esta imagen nos muestra cuán grande es la misericordia de Dios hacia los gentiles. Aquí dice que si el introducir a los gentiles que es en contra de la naturaleza fue fructuoso. Imagínense cómo lo será cuando Israel, que son las ramas naturales, vuelven al árbol. Vemos una advertencia a los gentiles en estos versículos. Dice más o menos que los gentiles están en deuda a Israel. Así que no debemos jactarnos en contra de Israel acerca de nuestra posición espiritual. Los gentiles entramos en el plan de Dios por fe, no porque hayamos hecho algo bueno para merecerlo.
Es solamente por la gracia y misericordia de Dios que hemos sido injertados en el árbol. Nada más. No importa. No importa cuán lejos Israel se haya alejado de la verdad. En versículo 16 dice que la raíz es santa, que es buena. Dios guardará sus promesas y el árbol un día florecerá de nuevo con Israel. Versículo 25. Vamos a leer. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Cuando estudiábamos el libro de Hechos, vimos que el enfoque del ministerio se fue de los judíos a los gentiles. Hechos, capítulo 15, versículo 14, dice que Dios en su gracia visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Este siglo, ahora, se conoce como el siglo de la iglesia. Este es el siglo de la iglesia. Cuando la plenitud de los gentiles hayan venido, terminará este siglo. ¿Ok? Es algo increíble en realidad. Dios tiene un tiempo perfecto siempre, ¿verdad? En su tiempo perfecto, Dios sabe quién es el último gentil que pondrá su fe en su Hijo Jesús. Cuando esta persona ponga su fe en Cristo, la plenitud o el número completo de los gentiles se cumplirá. ¿Y qué pasa? El rapto vendrá. Inmediatamente después de esto. Entonces, ¿qué significa? Si hay una última persona a recibir Cristo, es posible que la última persona, quien será salva, ya haya nacido. ¿Es posible, sí o no? Es posible. Ok. Se imagina que esta persona viva en Costa Rica. Es posible, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Y posiblemente esta persona vive en Liberia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no sabemos. Nadie sabe dónde está esta persona.
Pero tenemos una responsabilidad de compartir las buenas nuevas con la gente que nos rodea. Imagínense compartiendo las buenas nuevas con alguien y cuando esta persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted abra sus ojos y se da cuenta que están en la misma presencia de Dios. Qué increíble este momento. Qué increíble, ¿verdad? Eso sería increíble para mí. Tomemos nuestra responsabilidad en serio. Dele a las personas la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Por cuánto tiempo es este siglo? No sabemos. No sabemos. Pero cuando termine, Dios de nuevo pondrá su enfoque en la nación de Israel, su pueblo escogido. Esta es la tribulación. Si usted estudia el libro de Apocalipsis y está tratando de poner la iglesia en Apocalipsis, es imposible, no funciona. Apocalipsis, el enfoque es solamente la nación de Israel y es Dios llamando al mundo y es el final juicio del mundo y Él está llamando a la nación de Israel a Él de nuevo. Nada más. Nunca pone la iglesia en Apocalipsis o es un gran problema. Versículo 26. Así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. ¿Qué significa? Todos. Esto no significa que cada persona que es descendiente judío será salvo. Pero habrá un tiempo cuando los judíos como nación se volverán a Cristo y lo aceptarán como Señor y Salvador. Abrazarán a Jesús como al verdadero Mesías. ¿Cuándo? En el final de la tribulación. Puede leer acerca de esta en Zacarías capítulos 12, 13 y 14. Es una profecía de este momento. Esta no es mi opinión. Esto es que dice en la Biblia. Al igual que no todos los judíos rechazaron a Jesús a través de los años, tampoco no todos aceptarán a Jesús como su Mesías. Pero la nación judía se dará cuenta que Jesús es el Cristo. En versículos 27 y 28 simplemente dicen que Dios eligió a Israel no porque ellos se lo merecían, pero fueron escogidos solamente por la gracia de Dios. Pero versículo 29, leamos por qué los dones y llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones
y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no los quita o cambia. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de su propia naturaleza perfecta. Él nunca cambia, nunca. El hecho que Israel en este momento no disfrute de sus dones y privilegios como una nación no afecta el llamamiento de Dios a Israel o sus promesas. Dios será verdadero a su palabra y no depende de los hombres. No depende. Esta promesa está dirigida a Israel, pero debe traer un gran consuelo a nosotros. ¿Verdad? Él no cambia su mente con Israel, lo que también significa que Él nunca cambia su mente acerca de usted y yo. Estas buenas noticias, Él nunca cambia. Si usted tiene una relación con Cristo. Incluso cuando somos infieles, Él siempre mantiene fiel. Él no puede negar a su propia naturaleza. Nunca. Versículos 30 al 32. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que, por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Los gentiles fueron desobedientes desde el principio. Pero a través de la desobediencia de Israel, al rechazar a Cristo, Dios demostró su misericordia a los gentiles. Si Dios usó la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, también puede usar la misericordia que les demostró a los gentiles para el bien de Israel. Básicamente, la idea es que los gentiles, al igual que los judíos, han quebrado y desobedecido la ley de Dios. Pero aún así Dios le ofreció su misericordia a todos a través de la obra de Cristo en la cruz. Una relación con Cristo está disponible ¿a quién? Hoy. ¿Quién? Todos. Al pensar en el gran plan de Dios para salvar a ambos, los judíos y a los gentiles, la única respuesta que Pablo puede tener es el adorar a Dios. Es el único. Estos son versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos.
¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es la única respuesta. John Phillips dijo, si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser entendido, no sería lo suficientemente grande para ser adorado. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser entendido, no sería lo suficientemente grande para ser adorado. ¿Por qué lo adoremos? Porque no entendemos. ¡Wow! Porque cuán grande es Dios. Es algo increíble. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede entender todo su sabiduría y su plan infinito? ¿Quién puede? Nadie. Nadie. Solo un Dios sabio como nuestro Dios podría tomar la caída de Israel y convertirla en una oportunidad de salvación para el mundo. Solo Dios. Nadie sabe sus maneras. Son increíbles. ¿Quién llegó a ser su consejero? Algunas veces nosotros. Jaime, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo, Jaime? ¿Cuándo? Yo nunca. Dame un momento. Sí, algunas veces nosotros. ¿Cuándo? Cuando oramos. Cuando oramos. Algunas veces queremos, ¿verdad? Queremos guiar a Dios con lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestras vidas. O la vida de los demás. O por nuestro país. O algunas veces por la iglesia. Pero tenemos que recordar que la oración va a Dios. La oración va a Dios. No para que se haga nuestra voluntad en el cielo, sino para que se haga la voluntad de Dios, los cielos como también en la tierra. Es decir, para nosotros, Señor, ¿qué quiere hacer con mi vida? Señor, ¿qué quiere hacer con mi vida? Porque yo no sé. ¿Qué quiere hacer con su iglesia? Yo tengo ideas, pero algunas veces son ideas tontas. Entonces, lo mejor siempre es, ¿qué quiere hacer con su iglesia? Es su iglesia. Son sus hijos y hijas, no son míos. Ustedes no pertenecen a mí, gracias a Dios. ¿Verdad? No, ustedes pertenecen a Dios si tienen una relación con Cristo.
Entonces, ¿qué quiere hacer con sus hijos? Ayúdame, porque yo no sé. ¿Qué quiere hacer con mi familia? No sé. No es mi voluntad, pero es su voluntad. En la oración siempre buscamos añadirnos a la voluntad y plan de Dios. Y no de hacer que Dios se añada a mis planes. Simplemente, ¿qué es su voluntad? Porque su voluntad es mucho mejor que mío. Versículo 35. Dios no solamente es más grande que nuestro entendimiento, Él está mucho más grande que nuestro dar. ¿Qué significa, Jaime? No podemos darle a Dios más de lo que Él nos ha dado y da. No podemos. Es imposible darle más de lo que nosotros tenemos como deuda. Es imposible. Sea con nuestro tiempo. Si siempre las personas piensan, él está hablando de dinero. Es parte. Pero no es solamente dinero, es su tiempo y su amor. No puede. Él está dispuesto a darnos cada minuto del día si así lo queremos. ¿Entiende esta? El creador del universo dará todos los minutos en el día a mí, si yo quiero. Es increíble. Él tiene acceso a todas las riquezas del mundo. Dios no es pobre. Dios no es un pobre, un vago. Dicen, por favor, necesitamos su moneda. O la puerta de la iglesia está cerrada el próximo domingo. No, este es un problema con yo, si yo estoy haciendo esta. Dios tiene todas las riquezas en el mundo. Él demostró el más grande acto de amor hacia nosotros. ¿Dónde? En la cruz. Usted no puede dar más amor a Él. Él demostró todo el amor en Cristo, en la cruz. Y versículo 36, leamos de nuevo. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para los siglos. Amén. Primero, de Él. Este plan de salvación no es un plan de los hombres. Este fue el plan de Dios y Dios solamente. Él ha tenido un plan de siglo a siglo. Segundo, es por medio de Él. Si tuviéramos un plan, no podríamos ejecutarlo. No podemos. Porque no podemos liberarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. No podemos. Es solo por medio de Él y la obra de Cristo que tenemos la salvación. Y finalmente, para Él. Es para Él. Esto no es para mí, o es para usted, es para Él.
Efesios 1:6 dice, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Encontramos nuestra satisfacción en darle la gloria y honra a Él. Si quiere la satisfacción en su vida, dar la gloria y honra a Él. A Él sea la gloria por siempre. El hecho de que Pablo no puede descifrar a Dios, lo hace glorificar a Dios aún más. Fuimos creados para adorar. Y como el Señor no ha terminado con nosotros, claramente no ha terminado con Israel. Por nosotros, y terminamos con esto, Filipenses 1:6. Dice, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado con nosotros. Esto es buenas noticias para nosotros. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por este tiempo. Usted tiene un plan y propósito para cada persona. Si alguien está aquí y no tiene una relación con usted, esta persona necesita hacer una decisión por usted. Hoy es lo mejor día por esta decisión. No mañana, porque posiblemente no tenemos mañana. Hoy es la día de salvación. Y para nosotros que tenemos una relación con usted, gracias. Gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestra vida en Cristo. Ayúdanos y usarnos por su reino y gloria. Aquí en Liberia con nuestras familias, amigos, vecinos, con cualquier persona. Solo usted tiene el poder a cambiar las vidas. Solo usted. Solo su palabra y una vida en Cristo cambia todo. Ayúdanos a compartir con la gente que nos rodea. Y en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner a pie.